En el graph ya está apareciendo, aparecen varios insultos. Delincuente, malparido, basura, repugnante. Son cosas que yo no le diría a nadie en esos términos. Además de, me choca el estilo de la sobreabundancia, pero nada, entre personas grandes se charla, se conversa, se comparten ideas. Incluso puede haber una discusión. Tenés que estar, a ver, un tipo te chocó mal en la calle y me tiene que hacer, pero para que yo salga y le grite, escúchame, delincuente, malparido, basura, ¿a quién le diríamos eso? ¿Qué persona normal trata a otros de esa manera? Bueno, Milei, lo que te voy a contar tiene importancia por varias razones. Primero porque es un estilo, refleja, además de cuando baila y canta y hace todas las cosas que hace Milei, que también refleja lo que está haciendo Israel mucho de su cabeza, su capacidad de insultar es realmente única en lo que hemos conocido el debate argentino. Me cuesta encontrar un personaje público, y mucho menos un presidente, que insulte de esta manera. Pero la historia que vamos a contar ahora tiene que ver con eso, que es importante, también con la idea de instalar un relato que es imposible de instalar, pero él insiste por eso, tiene una gran ingenuidad en eso. Y tercero, que quizás sea lo más inquietante de todos, porque por momentos me pregunto si Milei tiene alguna idea de lo que está pasando en la sociedad, o en su fanatismo por tratar de demostrar que la Argentina vive en un paraíso y que la gente está muy bien y que gracias a él la vida de las personas se están resolviendo, ignora completamente lo que de verdad pasa. A ver, ¿cómo empieza esta historia? Esta historia empieza el lunes, porque Carlos Pagni, en su programa de todos los lunes, que no me acuerdo cómo se llama. Gracias. O justo la Odisea. En un momento contó cómo está la evolución de los salarios. Si vos le preguntás a cualquiera que ande por la calle, cualquiera, agarra 100 personas. Si la guita le alcanza o no, y tal vez 2 te digan sí. O tal vez 10, pero mayoritariamente te decís, mirá, no me alcanza, antes me alcanzaba, ahora no me alcanza. Si vos le preguntás a la gente, che, ¿cómo estás en términos de salario respecto de cuando asumió Milei? Y algunos pocos te dirán, estoy mejor o estoy igual. Y la mayoría te va a decir, bajó. Milei no acepta que se diga esa verdad y entonces se pone a insultar. Pero escuchemos primero a Carlos Pagni explicando, a ver, lo obvio. Con el poder, lo obvio, y ahora te voy a explicar por qué, siendo piadoso o dando una visión que beneficia a la mirada de Milei porque mejora lo que realmente pasa. Es decir, lo que está contando Pagni es una estadística que es muy discutible y creo que hay una estadística alternativa a la de Pagni donde los salarios dan peor de lo que dice Pagni. Pero escuchá lo que dijo Carlos, escuchá. Si tomamos el salario de enero del 23, primer mes en que gobierna plenamente este gobierno, como 100, enero del año 23, como base 100, hoy el salario sería de 93, supongamos pesos, para el salario formal privado y de 78, miren la distancia, para el salario público. Es decir, hay un deterioro muy importante del salario que, si vamos a las últimas elecciones, en el caso de los trabajadores formales, ese deterioro fue aproximadamente de 5,6%. Bueno, ¿qué dice Pagni ahí? Pagni dice, comete un error porque dice, si tomamos enero del 2023, cuando empezó a gobernar Milei, que en realidad Milei empieza en diciembre del 2023. Entonces, se agarran de eso y dice, desde entonces, el salario público bajó a 78, o sea, 22%, una enormidad. Y el salario privado registrado bajó un 7%, que muestra una caída del poder adquisitivo real. Claro, él se equivoca en enero del 2023, pero es una equivocación que en términos estadísticos no tiene mucha relevancia, porque si vos siguieras la curva, verías que en noviembre del 2023 estás prácticamente en 100, con lo cual lo que cae es lo mismo. El momento de la caída es posterior a la asunción de Milei. El salario se mantiene más o menos igual todo el 2023 y después cae. O sea, hay un error involuntario que no cambia en nada la conclusión del gráfico. Entonces aparece un tuitero que se llama Matías Garate, que dice, acá podemos ver como Pagni, tipo supuestamente serio
y respetado por el periodismo, opera abiertamente al gobierno, diciendo que el gobierno de Milei arrancó en enero del 2023 y el supuesto periodista más serio es solo un operador de cuarta, ¿qué le quedará al resto? Entonces, el primer insulto, operador de cuarta. Segundo insulto, Javier Milei, primer tuit, delincuente mal parido, de ahí surge el graph del título, fin. Después, una basura repugnante, fin, postdata, hay complicidad absoluta por parte del medio que avala a un operador serial. Tercero, no odiamos lo suficiente a los periodistas, Milei. Cuarto tuit, desenmascarando la basura inmunda, asquerosa que vive operando. Chao. O sea, este tipo cree que puede insultar a cualquiera. Es un gesto de fascismo eso, porque se hace del Estado. Eso es lo que decía Milei cuando era opositor. Ahora, déjeme decir por qué hay una estadística alternativa por la cual las estadísticas que da Carlos Pagni son mejores de la realidad. Porque la manera en que subieron los precios, porque lo que están contando es, vos tenés la evolución del salario fue tal, la evolución de los precios fue tal, por lo tanto, por la inflación, por lo tanto, los salarios crecieron menos que los precios y entonces ahí tenés la caída. Pero resulta que los precios se pueden desagregar de dos maneras, en lo que te aumentaron los servicios y en lo que te aumentaron el resto de las cosas. Vos tenés un gasto fijo en tu vida que tiene que ver con los servicios, que vos consumís lo mismo, la misma cantidad de gas, la misma cantidad de electricidad, la misma cantidad de transporte, la misma cantidad, y eso subió violentamente. Entonces, lo que te queda para gastar es lo otro. Si vos comparás lo que te queda para gastar, el salario disponible, en comparación con la evolución de los precios, da muchísimo menos. Y en ese cuadro no sé si están las jubilaciones, pero nada, es algo, la caída, sobre todo del consumo popular, se explica por una caída vertical del salario. Los mileístas, Milei también, pero los mileístas le criticaban, después hizo una corrección, La Nación Más, diciendo lo mismo, diciendo, me equivoqué en esto, pero las conclusiones son las mismas. Le critican que en esa evolución no está el salario negro. ¿Por qué? Porque el salario negro, según el INDEC, ha crecido muy por encima de los otros salarios. Y vos sabés qué me da ganas de decir, la diferencia entre Flores y Floresta creció el salario negro, porque es mentira. En todo caso, hay muchas discusiones de alguna gente, las más comparativas, dicen tocan el salario negro porque no se puede verificar, el salario blanco está registrado, el salario público está registrado, el salario negro no, entonces con eso te cambian todas las estadísticas. Otras personas te dicen, no, mira, el INDEC está trabajando más o menos bien, mirá cómo sufre el gobierno con cada dato. Lo que pasa es que afinaron las preguntas para saber cuánto gana la gente de salario negro y no es que aumentó mucho el salario negro, sino que en realidad están registrando la realidad que antes no se registraba. Sea como fuere, no tengo duda de que hay un problema con el salario en la Argentina. Nadie tiene duda, ningún economista. Arriazu te dice, están haciendo pelota los salarios, o sea, todo el mundo, salvo un economista que dice que decir eso es de malparido, delincuente, basura y repugnante, que es Milei. Entonces, acá la pregunta que se hace, que es una pregunta que yo me hago muy fuerte respecto de esto, más allá de las características personales, tenés que ser un ser realmente de muy bajo nivel para definir un debate tan complejo de esta manera. Más allá de plantear que yo digo una mentira y el que no me sigue en la mentira es un delincuente malparido, porque lo que hace el gobierno todo el tiempo es, yo te miento, y el tipo te dice, mirá, no es así como pasan las cosas, lo que pasa es tal cosa. Y hay motivos para decir, y en todo caso en algunos puntos habrá un debate, no, vos decís la verdad y sos un delincuente malparido. Entonces, ¿qué eso de ser un delincuente malparido? Decir la verdad. Y después, simplemente que yo no quiero, ahora voy a la pregunta central que me hago en esto, pero yo no quiero naturalizar de que a un grupo humano se lo caracterice como que tiene que recibir odio. O sea, no odiamos lo suficiente a los periodistas, a los políticos, a los homosexuales, a los comunistas, a los liberales, a quien sea, me parece una manera, a los musulmanes, a los judíos, es una manera espantosa de pensar la vida. O sea, y un presidente está inyectando odio todo el tiempo, que es un odio que no llega, porque finalmente la sociedad argentina no es igual a Milei, por suerte, pero él insiste con ese odio. En este caso me toca a mí como periodista, pero podría tocarle a otro, como a los libertarios o a los kirchneristas. No odiamos lo suficiente y poner un grupo humano ahí me parece realmente espantoso como mirada de la vida, la sociedad, etc. Pero volviendo al punto que para mí, en términos prácticos, no porque acá hay términos morales, hay temas de discusiones, en términos prácticos es más relevante. Lo que yo me pregunto es si Milei sabe lo que pasa, porque a veces los presidentes tratan de instalar relatos
para tratar de defender lo que están haciendo. Hay un momento que tienen derecho a decir, mirá, no estás viendo tal parte, entiendo que falta esto, pero falta lo otro, y la verdad que es injusto recriminarme, necesito más tiempo. No sé, podés decir mil cosas para esto, no delincuente, malparido, basura, repugnante. Y entonces forma parte del debate, cuán malo, cuán bien está un país, y un gobierno tiene derecho a hacer eso. Lo que me pregunto es si tiene un buen diagnóstico, porque si él cree que los argentinos ganamos más y tenemos más dinero disponible que el momento que él asumió, hará un plan económico que no intenta reparar eso. Si él lo que cree, en cambio, es que, nada, tengo que mentir y putear al que lo diga, pero tengo que saber que eso es lo que está pasando, en todo caso está mintiendo y sabe lo que pasa. A mí me da la impresión por momentos que el tipo insiste tanto, pero tanto, pero tanto, en datos que son falsos en cada una de las áreas de la economía, que tal vez lo crea. Yo he visto a Milei, a Sturzenegger, a Caputo, hacer papelones en el manejo de los datos que, claro, en la época del kirchnerismo el INDEC hacía papelones terribles, pero vos no, era raro ver a los dirigentes haciendo esos papelones. Vos lo ves, pero por ahí no me acuerdo y lo sabía, en todo caso me queda un poco lejos. En el caso de Milei, no sé, el tipo que dice la inflación va a ser el 10% en todo el año y es en 3 meses. Explícame esa brutalidad. ¿Sabías o mentías o no tenías idea de lo que estaba pasando con la inflación? El tipo que agarra la inflación minorista y te dice, miren, es 0, la mayorista va a bajar y la mayorista sube, después que todo el mundo le dice está mal técnicamente el argumento, ¿sabía y mentía o no tenía idea de lo que estaba pasando en la relación entre inflación minorista y mayorista? El viernes pasado ocurrió un episodio que no comentamos acá, que es también otro papelón de niveles. Resulta que una periodista, Julieta Tarrés, se había apoyado en un paper que había recorrido 108 casos de lucha exitosa contra la inflación moderada, y la había bajado de 30 a un dígito. Y básicamente ella concluía que necesitaba tiempo. Esto fue en Neura, el canal de streaming donde la figura de Fantino, y ella concluía esto, decía, miren, como tarda mucho, como mínimo 4 años en bajar la inflación, es injusto ir contra un gobierno que no la baja rápido. De hecho, este gobierno ya bajó mucho y obtenido una conclusión benigna y respetuosa su idea respecto de lo que el gobierno estaba haciendo y cómo había que tratarlo. Se mete Milei y dice esto para las basuras inmundas, los brutos, las bestias, etcétera, etcétera, etcétera. Estás viendo el tuit de Milei. Tremenda clase empírica, esas cosas que dice, ay Dios mío, una pelotudez tras otra. Pero bueno, se mete en esa discusión el autor del paper, Fernando Morra, que es un muy buen economista, que además fue viceministro de Martín Guzmán, o sea, Milei no tenía idea de lo que estaba recomendando. Y dice, estimado presidente, como autor del paper, la evidencia muestra algo más complejo que el origen de la inflación es solo monetaria. Desinflaciones exitosas combinaron tipo de cambio alto inicial, dinámica externa, políticas de ingresos con aumento de salarios y crecimiento. Quizá valga la pena leerlo. O sea, el viceministro de Guzmán lo manda a Milei a leer el paper que él recomienda, y o leyó y no entendió, o no lo leyó, o no tenía idea de su existencia, pero llega a conclusiones de que estás trabajando mal el tema de la inflación. Entonces vos lo ves a él haciendo papelón tras papelón tras papelón, sobre un tipo que decís, ¿en dónde está su cabeza? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿O está bailando ricudim? Ricudim es como se le dice a las danzas israelíes en la jerga de la comunidad judía. Yo fui, aunque no se crean, moré de ricudim. Como maestro. Maestro de ricudim. Sí, ya lo sabíamos. De niños y niñas. De niñas y niñas, sí. Sí. No importa. Y vas a dar clase a Tamara, pero nunca ¿Salieron bailando bien? Totalmente. Bailaban, saltaban. No, eran 3 boludeces para divertir a los chicos, pero me seguían, ¿eh? ¿Le enseñarías a Milei? Es que es otra cosa lo que hace él. Él hace un... otro estilo. No sé. Él hace convulsiones, no tiene nada que ver. Bueno, 8:32 minutos de la mañana. Encima de todo, no va que en este contexto salen un montón de datos ayer. Noé. Contale a Milei. Bueno, le cuento. Arranquemos por salarios, que bueno, es un poco lo que vos marcabas recién respecto de su enojo con Carlos Pagni. Hay un dato de salarios que a mi juicio es el más tremendo de todos, que no tiene que ver con números, sino con la serie y la continuidad. Febrero fue el 6º mes consecutivo de caída del poder adquisitivo de los salarios. Es impresionante como si vos miras cualquier indicador de la economía de mayo
a esta parte, de mayo del 25 a esta parte, todos los indicadores fueron empeorando al ritmo un poco del el crecimiento de la inflación, pero bueno, también como contrapartida, qué sé yo, salarios que pierden frente a la inflación. En lo que va del gobierno de Milei, los estatales nacionales perdieron 37% de su poder adquisitivo, los estatales provinciales perdieron 10%, los privados perdieron 3,5%, y acá viene el dato que genera mucho conflicto en general en todas las mediciones, y lo que noté es que directamente están dejando de darle pelota a los analistas, los economistas, quienes hacen informes respecto al salario, que es que los informales crecieron 31% en lo que va del gobierno de Milei. Mira, si vos mirás el sector privado no registrado según el INDEC a febrero, en el último año, es decir, entre febrero del 25 y febrero del 26, los salarios en negro ganaron 75%. Bueno, es un dato muy disonante. Los salarios negros ganaron 75%, mientras el consumo de leche líquida cayó un 10%. De hecho, aumentó el empleo no registrado, aumenta supuestamente 75% el salario no registrado y cae el consumo en todos los aspectos esenciales. Entonces, es un dato que genera tanto ruido que hay muchos que, como el gráfico que mostraba Carlos Pagni, están dejando de darle pelota. Quienes nos están viendo en YouTube van a poder ver en pantalla algo que a mí me resulta muy interesante, que es la forma de presentar la pérdida del poder adquisitivo en cómo lo grafica un instituto que se llama MATE, Mirador de la Actualidad del Trabajo y el Empleo, lo conduce el economista Sergio Arelovich, y ellos lo que grafican es no solo cuánto perdió el salario en porcentaje, sino cuánta plata perdiste en todo este tiempo, porque hay una caída muy fuerte de los salarios al comienzo de Javier Milei, que es en gran parte lo que explica el endeudamiento fenomenal que hoy están atravesando las familias, que se endeudaron mucho para atravesar ese primer momento de bajón y después no recuperaron poder adquisitivo, entonces hoy no pueden pagar los créditos. Estamos viendo en pantalla cómo perdió el salario privado y cómo... Claro, porque por más que caiga fuertemente y después recupere todo lo que cayó, que no pasó, ese rato vos cobraste mucho menos plata. Exactamente. 2 millones, casi 2.200.000 pesos perdieron los trabajadores privados en estos 2 años, que son los que menos perdieron. Si pasás a mirar el promedio de los salarios estatales, porque acá estamos hablando de promedios, en los estatales provinciales perdieron muchísimo. Los estatales nacionales perdieron muchísimo, los provinciales perdieron mucho, pero perdieron menos. Los estatales perdieron 11 millones y medio de pesos en lo que va del gobierno de Javier Milei. O sea, no es solo el promedio de pérdida, que hoy están más o menos en un 20% de pérdida el promedio de los estatales en general, sino que perdieron 11 millones y medio de pesos. Y si mirás el agregado de la transferencia de ingresos, de cuánto dejaron de ganar los trabajadores, que ese dinero en algún lugar quedó, estamos hablando de 56 billones de pesos de los asalariados que salieron del bolsillo de los trabajadores y, bueno, quedaron en algún lugar ahí. Obviamente una transferencia de ingresos que fue hacia el sector más pudiente de la economía. Un segundito más, Noé. Ayer escuchaba, después lo van a escuchar extensamente, una entrevista que dio Roberto Frenkel, que es un gran macroeconomista argentino, a Máximo Montenegro. Sí, la escuché. Y entonces él en un momento cuenta qué fue el ajuste de Milei. Entonces él lo que dice es, ¿sabes qué hicieron? Hicieron lo clásico, metieron una gran devaluación, eso generó muchísima inflación y los precios hacen que suba nominalmente la recaudación, pero no le aumentaron los salarios públicos y jubilaciones. Entonces tienen más recaudación nominal, pero mucho menos gasto porque no en relación a esa recaudación, porque no aumentan los salarios y las jubilaciones. Exactamente. Entonces, ¿sobre qué fue? Sobre salarios y jubilaciones. Ese fue el ajuste. Nada que ver con la casta, nada que ver con los privilegiados de la sociedad, los laburantes estatales y los jubilados. Ahí fue donde pegó el ajuste milenada. Quería meter ese... Algunos datos más de contexto. No es solo el salario que está perdiendo, sino que el empleo está cayendo, la desocupación creció 2 puntos, casi 2 puntos en lo que va del gobierno de Javier Milei. Cerraron casi 25.000 empresas, 24.000 y pico de empresas en la Argentina. Se perdieron casi 300.000 empleos privados, mientras que como contrapartida aumentó el cuentapropismo.
Ayer, este sí es un dato de ayer, el INDEC publica una encuesta que hace todos los meses entre industriales y entre supermercadistas. Los industriales, el 85% de los industriales dice que no tiene previsto mejorar su nivel de producción en el segundo trimestre de este año. ¿Por qué? Les pregunta el INDEC. ¿Por qué no vas a mejorar tu producción? El 52,5% dice que por demanda interna es suficiente, porque no hay demanda interna. El 11% dice que por la competencia de importados. Y si miras el empleo, el 0% de los supermercadistas dice que va a tomar gente en el próximo trimestre. Así que incluso quienes están o quienes en la Argentina han sido históricamente los generadores de empleo y de trabajo registrado están diciendo no vendo nada, no voy a aumentar la cantidad de dotación. En ese contexto aparecen algunas situaciones muy puntuales. Ayer contábamos este impulso, este deseo, este pedido de Federico Sturzenegger para que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, despida a no está claro si son 700 o 1.400 personas las que está pidiendo despedir Sturzenegger del INTI. El INTI está resistiendo, su cúpula está negándose a firmar esos despidos, pero claramente es directamente la desaparición del INTI si vos lo mirás en la cantidad de personal que tiene y cuánto esto influiría en la baja de dotación. Y ayer el INTI, el sector de plásticos del INTI, sacó un comunicado que ya te va poniendo en tensión y en alerta en cuestiones vinculadas directamente con la salud y con la vida. El sector de plásticos del INTI publicó una nota diciendo: a partir de que nos están dando de baja un conjunto de servicios tecnológicos, nosotros avisamos que ya no vamos a estar en condiciones de seguir ofreciendo ensayos críticos vinculados al control de materiales plásticos, en particular los destinados al contacto con alimentos, en particular los destinados a aplicaciones sanitarias y aplicaciones industriales. Bueno, eso es muy importante. Y cierro este recorrido del mundo del trabajo con esto. Ayer una medida cautelar que le ordena al gobierno reinstalar el programa Volver al Trabajo, este programa que alcanzaba casi 1 millón de personas, 900.000 personas, que el Ministerio de Capital Humano lo elimina porque dice: nosotros en estos 2 años nos propusimos que esta gente consiga trabajo registrado. Bueno, consideramos que los objetivos ya están cumplidos. Cuando Capital Humano informa esto, yo pregunto al ministerio, bueno, ¿cuántos integrantes del Volver al Trabajo, está casi 1 millón de personas, consiguió trabajo registrado en estos 2 años? No hubo respuesta, la verdad es que no hubo reconversión a puestos de trabajo registrados. Ayer una cautelar le ordena al gobierno reinstalar este programa. Veremos cuál es la discusión judicial sobre esto, pero se da un momento muy lindo porque estaban justo en ese momento en asamblea los trabajadores del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Nicolás Caropresi les lee a el grupo que estaba ahí en asamblea esta cautelar y se da la siguiente situación. Juzgado Federal de Campana, resuelvo hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional, Ministerio de Capital Humano, que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían de los trabajadores. ¡No te lo denuncia! ¡Se jode! ¡Se jode! Se ponen a festejar en ese momento todos juntos. Bueno, seguramente será una discusión judicial que continuará, pero es un revés para el gobierno que debería ahora, a partir de esta cautela, reinstalar el Volver al Trabajo. A ver, continuando con esto, que para mí todo el tiempo es pensar, hay problemas en la economía argentina hace mucho tiempo. El gobierno tiene el desafío de sanarlos, de corregirlos, etcétera. Y la economía argentina en este momento está otra vez como atrapada en un laberinto, donde vos ves inflación alta, la economía en la zona donde habita la gente en un momento recesivo muy fuerte, compensado un poco esto por el comercio exterior, porque empieza a florecer la energía y la rentabilidad de eso, etcétera, todo eso. Y un gobierno que tiene que ir piloteando esto en condiciones que realmente son muy difíciles. Lo que no se entiende en todo este contexto son algunas imágenes. Por ejemplo, lo que recién contaba Noé del INTI, que te dejan sin el organismo que todos los industriales del país siempre reconocieron como algo muy importante, por ejemplo, para evaluar
la calidad de algunas cosas. Si el plástico contamina el alimento que comemos, o sea, y los tipos dicen, no, rajá gente, porque eso es regulación. Dejemos que todo el mundo se autorregula, total ¿qué? Bueno, en medio de eso se producen algunas imágenes o algunos hechos que a mí me gustaría destacar. Hay una nota que publicó Irene Hartman en Clarín del último fin de semana, que no tuvo ninguna repercusión y que para mí es una nota increíble, quizás de lo más interesante que yo he leído respecto a los ajustes que está haciendo el gobierno. Tengo un poquito de alergia, así que por ahí tienen que soportar alguna tos o un estornudo. Escuchen esta historia. El drama de los jubilados del PAMI que viajan 120 kilómetros para atenderse porque cerró el sanatorio de su ciudad. Está hablando de Córdoba, Marco Juárez, donde había un sanatorio, y ahora tienen que ir hasta Villa María si tienen algún problema grave de salud, que queda a 120 kilómetros. Miren cómo empieza la nota. Ahora está en casa, pero por el infarto mi marido estuvo internado 4 días en Villa María. Yo dormí en una silla. No tenía plata y mi hijo me prestó. En un abrir y cerrar de ojos, entre comer algo y tomar los remedios, gasté 100.000 pesos allá, durmiendo en una silla. María vive en Marco Juárez, Córdoba. Por la crisis del sector, 5.000 jubilados como ella y su esposo se quedaron sin el único sanatorio que atendía PAMI en la localidad. La obra social debió trasladar todas las consultas con especialistas, cirugías e internaciones a Villa María. Villa María queda a 120 kilómetros de Marco Juárez. Las noticias del PAMI vienen abordando 3 frentes que explican pero no reflejan el grosor del drama de personas como María y Omar, su esposo, quien se recupera luego de que hace 15 días le colocaron un stent a más de 100 kilómetros de su casa por el cierre del sanatorio privado del sudeste, que hasta el 31 de marzo absorbía lo que a los especialistas en gestión sanitaria les gusta llamar cápita. La cápita son esos más de 5.000 individuos, en su mayoría adultos mayores, que ahora cortan clavos buscando una solución al cierre del privado de salud que hace 40 años existía en la ciudad. Las noticias corren menos por este carril que por los 3 frentes mencionados arriba. 1. Las demoras, al cierre de esta nota más o menos emparchadas, en los pagos del PAMI a buena parte de los 13.000 farmacias del país que dispensan medicamentos. Las demoras y los aranceles desplomados que reclaman sanatorios y clínicas, sobre todo las más chicas, y el paro de 72 horas, bla, bla, bla. María está enojada, pero sobre todo preocupada. Luce joven y de hecho recién comienza sus 60. Todo fue en el Jueves Santo. A mi marido le agarró lo que parecía ser un infarto, se quedó quieto y se le daba vuelta todo, decía. Llegamos a Marco Juárez porque estábamos afuera de la ciudad, a unos kilómetros, y nos tuvimos que hacer ver en un centro materno que hay ahora. El centro materno tiene 2 camas, contó Carmen Lerda, una vecina que se recibió de abogada a los 67 años y que ahora a sus 78 terminó encabezando los reclamos de estos días. De hecho, está iniciando una demanda colectiva, bla, 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 y sigue contando toda esta historia. A ver, explícame cómo alguien no se da cuenta que si dejás sin un sanatorio del PAMI que tiene 5.000 personas en Marco Juárez, estás haciendo que 5.000 jubilados les pase lo que les pasa, y a los jubilados les pasan cosas, tengan que, para ser atendidos, tengan que viajar 120 kilómetros. O sea, es una cosa muy loca y diría en algún lugar criminal, porque mucha gente por esta dificultad, por hacerles... Entonces, explícame cómo no hay alguien ya leyendo la nota y yendo a tratar de resolver eso. Después, estás viendo, ayer Noé contaba la ley de discapacidad. Vos te metés en los detalles de la ley de discapacidad, no podés creer lo que están haciendo. O sea, por ejemplo, hasta ahora... toda persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que cuente con el certificado único de discapacidad iba a cobrar la pensión. Desde ahora, si vos tenés recursos propios, o te sos mayor de 70 años, o estás imposibilitado, o sea, toda persona sin recursos propios, mayor de 70 años o imposibilitado de trabajar según los requisitos. Con lo cual, si vos tenés menos de 70 años, o tenés algún recurso extra, o tenés algún trabajo, te quitan los 200.000 pesos que te dan. O sea, explícame, a ver, una persona trabaja de lo que sea, ponele de servicio doméstico, empleada doméstica, o trabaja de enfermera, o trabaja de maestra, o trabaja de empleada de comercio, y tiene un hijo discapacitado. Como él o el hijo, ella o el hijo, tienen trabajo formal, te quitan esos 200.000 pesos de ayuda porque obviamente atender a un discapacitado tiene costos de todo tipo, además de lesionar el sistema. Y te podría seguir dando datos sobre cómo le quitan pequeñas cosas, etcétera, para tratar de reducir al máximo, además de obligarlos a un reempadronamiento. Déjenme dar 2 detalles que siguen del día de ayer que tienen que ver con todo esto.
pasó algo en La Nación Más que a mí me llamó la atención. En realidad le llamó la atención a Luisa y antes le llamó la atención a Emanuel Respingui, porque él lo tuiteó, que es un periodista. Y entonces ahí lo vio, Lu me lo mandó y dice, mirá esto. María Laura Santillán, con una cronista en Aeroparque. La cronista pregunta, hay un paro de... ¿Lo viste vos? No, pero lo leí. ¿Vos lo viste? No, Yami? no lo vi. Paro de... ¿cómo se llaman los que...? Sí, controladores. controladores aéreos. Entonces le preguntan a la gente que tiene que viajar. Imagínate escena habitual. Estos trabajadores, estos hijos de puta, estos vagos, estos casta, esto... No va que lo que ocurre es esto que vas a escuchar. Si querés, vamos a buscar algún testimonio. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Sí. Hacerte una pregunta. Sí. Hay un paro afuera, ¿viste? ¿Escuchaste algo? No, no escuché nada, pero tendría que haber paro en todo el país. El presidente de mierda que tenemos. Ay, perdón. Casi se cae. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Te agradezco. Continuamos a ver buscando. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo les va? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vieron el paro de afuera, la movilización? ¿Escucharon algo? Sí, sí, lo vimos. ¿Y qué te parece? Buenísimo. ¿Te parece que está bien? Obvio que sí. ¿Sí? Que la gente se exprese, está bien. Que se expresen está Pero bien. con respeto, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, ¿eh? A ver, continuamos entonces Ha cambiado un preguntando. poquito. A ver, señora. espera que ¿Qué quiero... tal? ¿Cómo le va? Ahí está. Bueno, no me Sí, escucha Lola. buenas No, tardes, digo, está tenés cambiando razón. el Pregunta... No, sí, decime, María humor Laura. de la gente, ¿no? Me parece buenísimo, nunca había escuchado yo También. los móviles. Me parece buenísimo un paro. Hasta ahora no lo venía escuchando. Te escucho, dale, seguí. Totalmente. Preguntarle si se había enterado del paro y la movilización que están haciendo acá afuera. No, no nos habíamos enterado de nada. ¿Y qué te parece el paro de los controladores aéreos? Y si ellos ven que les beneficia, bueno, bien, que lo hagan. ¿Te parece que es una medida que está bien? Sí, si es para beneficio del personal, me parece excelente. Claro. Y bueno, nosotros como pasajeros, bueno, nos adaptamos también. Xavi te estaba sonriendo. Sí, me estaba sonriendo. Primero, la mirada chilena se ve que es distinta. Me parece que tenían otra tonada, pero sí, hay que ver a los otros. A ver, hay ayer en INDEC, entre tantas cosas del INDEC, que es una batería de dar datos, difundió un dato que tiene que ver con la evolución de la deuda de la Argentina, porque Milei también dice que bajó la deuda. Yo lamento decir que no fue así, y que son datos oficiales que dicen que no es así. Lo que vas a ver es el cuadro que lo difundió, a veces uno se entera directamente por la fuente, a veces por colegas o economistas o especialistas que difunden, mirá esto. Quien lo difunde es Nicolás Gadano. Nicolás Gadano es un muy buen economista que trabajó en general en los equipos del PRO. Es un especialista en energía de primer nivel. Lo que ves vos ahí es un cuadro, le digo a la gente que está escuchando por radio, es un cuadro donde es una montaña de deuda que va subiendo. Bueno, nunca estuvo tan alta como el último mes, que es el mes de marzo. Ahí se ve, y si vos mirás, para quien está viendo YouTube, ven ahí por, no sé, más o menos al 60% del cuadro que la deuda tiene una baja muy fuerte. Bueno, ahí es donde asume Milei. Cae la deuda por una cuestión técnica en ese momento y después no para de subir, después baja un poquito, después vuelve a subir. En la era Milei la deuda subió alrededor de, diría entre un 8 y un 9%, pero son 60.000 millones de dólares. No estamos hablando de poca deuda, es decir, es mucho lo que ha subido de deuda contada en dólares, y es así como se cuenta, es el gráfico que cuenta cómo evoluciona la deuda. O sea que cuando Milei dice estoy bajando la deuda, o Luis Caputo dice está bajando la deuda, es simplemente este cuadro difundido por el INDEC que explica claramente que eso no está ocurriendo. A ver, en todo este contexto que estamos contando, ayer ocurrió un episodio fuerte porque fue el primer aniversario de la muerte de Francisco, de Jorge Bergoglio, sí, el famoso Papa argentino. Y el año de Francisco se lo recordó de dos maneras. Una muy multitudinaria, que fue el sábado, con la aparición del cura disc jockey, no DJ, de ahí viene la palabra, la sigla, que congregó a una multitud donde ponía música tecno, música electrónica, mientras ponía frases de Francisco. Y decía, gracias. Bueno, cuestión es que en este contexto ayer se hizo en la Basílica de Luján una misa donde habló un hombre que me parece que está destinado a tener mucha influencia en los años que vienen,
que es el obispo García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. Un tipo que laburó, decime. García Cuerva fue en la Basílica de Flores. Luján estuvo Colombo, que es el titular de la Comisión Episcopal, pero... Está bien, fue en la Basílica de Flores. Y ahí hubo muchos políticos, mucho rum político, que alguien no se quería sentar. Armar esa mesa de casamiento era muy complicada. Yo la verdad que lo que hubiera hecho era... Venga, mézclese con la gente y cada uno que le toque el lugar que le toque. Pero uno no quería sentarse al lado del otro, el otro no se saludaban, una cosa así como... pero lo que me interesa respecto de esto es focalizar un poquito en la figura de García Cuerva. García Cuerva dio varios reportajes en estos días. El más lindo de todo lo hizo Reinaldo, la verdad que hizo un reportaje bárbaro, del cual vas a escuchar... quiero que escuchen un cachito del reportaje de Reinaldo. Es el audio que tengo marcado acá con una X. Dale, escuchá, dale. Había un filósofo, Romano Guardini, que decía, la realidad es verbal y nos habla. Bueno, hay una realidad que no solamente habla, sino que grita. Y grita por mejores condiciones de vida, fundamentalmente para los sectores más vulnerables. Y hay que hacer ajuste, por supuesto. ¿Quién quiere gastar más de lo que entra en una casa? Nadie. Y si la Argentina se gastó de más, por supuesto que hay que ordenar los números. Pero no ajustemos con los sectores más vulnerables, con los más pobres, con aquellos que no tienen otra posibilidad. Eso dijo... García Cuerva todo el tiempo dice, está bien, haces ajuste, pero no ajustes en los barrios, siempre tenés que tener mirada ahí, y me parece que lo que era el pichón de Bergoglio, de repente con el envión que hubo el sábado y con cómo él va ocupando su lugar, vas a escuchar su voz cada vez más y cada vez más fuerte. Milei sacó una cosa realmente muy, muy de Milei, un tuit diciendo qué grande Francisco, pero bueno, tenía que elegir dónde estar y prefirió estar bailando con el rabino expansionista ese y no celebrando o recordando al Papa, con el que tuvo conflictos y le dijo cosas gravísimas, porque también Milei sobre el Papa, sobre cualquiera. A ver, los niveles de insulto de Milei hablan de realmente una patología, una enfermedad. Pero querías poner al aire algo que me conmovió mucho ayer, porque vi a un joven que se llama Bruno Rodríguez, que encima lo conozco desde muy pibe porque es muy amigo de mi hijo menor. Y posteó algo respecto de qué significó Francisco en su vida, que es muy, muy bien expresado y que explica también el cambio de fondo que expresa esta gente en la conducción de la iglesia. Escucha. Gracias a Francisco puedo ejercer mi fe. Soy parte de la comunidad LGBT y durante años la lógica era clara. Podía ser de la comunidad LGBT o podía ser católico, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Porque la institución entera parecía construida sobre una certeza tácita. Hay gente que entra y gente que antes de entrar tiene que cambiar. Francisco no derogó ese mandato con un decreto, no actualizó el catecismo de un plumazo. Lo que hizo fue algo más radical y más conservador. Recordó qué clase de iglesia se supone que somos. Y esa lógica es la de la misericordia. No la misericordia como indulgencia pasiva, pobrecitos, los perdonamos, sino como un movimiento activo. El padre que corre hacia el hijo antes de que éste se vaya por la puerta de entrada. La certeza de que la gracia actúa sobre la fragilidad humana y no a pesar de ella. Cuando Francisco dijo, en la iglesia hay espacio para todos. Todos, todos, todos. No estaba haciéndose el progre. Estaba recordando la gramática del Evangelio. Jesús comía con los que el orden religioso dejaba fuera. Tocaba a los que la ley declaraba impuros. La iglesia que le imaginaba no es una aduana que verificaba tu estado de pureza antes de ingresar. Eso me hizo reafirmarme como católico, sin resolver las tensiones doctrinales que todavía existen, pero con algo más importante, la certeza de que el todos al que Cristo llama también me incluye a mí. Ser orgullosamente católico y parte de la comunidad LGBT no es una contradicción que Francisco inventó. Es la coherencia más vieja del Evangelio, la que él tuvo el coraje de repetir en voz alta. Muy bien, eso muestra un cambio que decís, ¿no? Hermoso, no lo había escuchado. Bueno, hay temas y temas y temas. Antes de darle pie a Noé para que haga un pantallazo de la guerra y la situación internacional, simplemente mencionar que en el programa de Pagni, tan insultado por Milei el otro día, se metieron con algo que hace mucho tiempo viene habiendo indicios y muchos comentarios off the record de que en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, por medio de la CIRA, o sea, de los permisos para importar bienes, hubo un hecho de corrupción gigantesco. Y que básicamente consistía en pedir una coima. Vos querés dólares para importar, perfecto, yo te los doy, pero una parte me lo das a mí.
hay un montón de funcionarios y empresarios en la mira. Lo que el otro día en el programa de Pagni, y es un tema realmente muy relevante y muy importante, Pancho Olivera, un gran periodista, contó, es que el fiscal Franco Picardi, el mismo que está investigando la Andis y que investigó muchísimas cosas, está investigando ese tema. Y que encontró al menos indicios de que hay 4 empresarios que pagaron estas coimas, de las cuales en el mundo político y empresario se ha hablado muchísimo. Lo que simplemente quiero registrar es que el momento en que Pancho Olivera da esa primicia, que por ahora no está teniendo repercusión en los medios en general, pero yo creo que está destinado a tener una repercusión gigantesca, escuchar a un buen periodista haciendo su trabajo. Se está gestando una bomba en la causa que tiene el fiscal Franco Picardi, que recordemos, investiga los movimientos con dólar oficial en la época de Alberto Fernández Massa. En un momento la brecha en octubre de 2023 llegó arriba del 200%. Entonces vos tenías dólar, si tenías algún amigo en el gobierno barato, te dabas vuelta y lo vendías y hacías un negocio extraordinario. ¿Cuál es la novedad en este caso? Y es muy relevante, que descubrió pruebas no ya en movimientos cambiarios, sino con los permisos para importar, que venía muy rezagado. Muy bien, y después explica esto. Hay por lo menos 4 operaciones detectadas con coimas sobre el total de la importación. Coimas que van del 10 al 15% en dólares. Están identificados los 4 empresarios y obviamente él... Se empieza a poner interesante. Y el funcionario... Del 10 al 15%. Claro, hay 5 funcionarios del Banco Central imputados que entregaron su teléfono y ahí hay de todo. Hay conversaciones, también los empresarios... Muy bien, una investigación que está empezando, simplemente registrar el trabajo que está haciendo Pancho Olivero y anticipar que esto me parece que va por un quilombo de órdago, como se decía en alguna época. 8:59 minutos de la mañana, Noé te cuenta qué está pasando con la guerra en el mundo en general. La guerra sigue, el petróleo en este momento está llegando a tocar de nuevo los $100 el barril de Brent. Ayer Trump extendió el alto del fuego, la verdad es que un Donald Trump cada vez más contradictorio, publicó un posteo en la red social que se creó cuando lo echaron de Twitter, diciendo que como le estaban pidiendo que extienda el alto del fuego, se lo estaba pidiendo Irán, se lo está pidiendo Pakistán, él decide extenderlo para darle tiempo a Irán a que presente una contrapropuesta, pero mientras tanto él va a mantener el contrabloqueo del estrecho de Hormuz. No viajó al final J.D. Vance a las conversaciones en Pakistán, estuvieron hasta último momento, a ver, si yo viajo, vos viajás, bueno, si vos no te subís al avión, yo tampoco, bueno, al final nadie se subió al avión, pero se extendió este alto del fuego para ver si efectivamente avanzan esas negociaciones. Lo que pasa es que en las últimas 2 horas, con este anuncio de Trump, yo extiendo el alto el fuego, pero mantengo el contrabloqueo, Irán lo que hizo fue capturar 2 barcos petroleros en el estrecho de Hormuz, así que es una situación mega inestable. Un Donald Trump que hoy sufrió otro revés electoral, en realidad en el día de ayer. Hay una discusión muy fuerte en muchos estados. Muy de país bananero. Sí, muy de país bananero, pero claro, ¿por qué decimos de país bananero? Porque están rediseñando los distritos electorales para ver si uno gana un par de bancas más en el Congreso que otro. En los distritos en los que les va bien a los republicanos, los que proponen el rediseño son los republicanos para ganar más bancas, y los demócratas que... Bueno, pareciera estar un poco a contramano de su mirada y de su ideología. Este tipo de rediseño dicen, no, bueno, yo no puedo ir a una pelea en la que todos tienen armas largas con un cuchillo. Tengo que pelear con las mismas armas. Entonces también están proponiendo este rediseño. Ayer lo había propuesto, o la elección era por la propuesta de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, una de las figuras del Partido Demócrata, y ganaron los demócratas 50,3 a 49,7. Sí. Un rediseño que les va a permitir, si ganan después el Estado, tener 4 bancas más en la Cámara de Representantes. Una nota muy interesante que causó o está causando bastante ruido del Financial Times, que se titula
la próxima crisis alimentaria mundial. Habla de los efectos de la guerra en Irán, dice que el hambre o incluso la hambruna son consecuencias previsibles de esta guerra y hace mucho foco en cómo el desarrollo y la expansión de la industria agropecuaria está muy íntimamente asociada con los combustibles fósiles, con los fertilizantes, algo que está siendo afectado en este momento en la distribución internacional y el precio por la guerra en Irán, así que pronostica que va a haber consecuencias en la provisión de alimentos a nivel global en los próximos años. Y la última, que tiene que ver con lo que destacábamos hace unos días, la derrota de Víctor Orbán en las elecciones de Hungría. Bueno, ya tuvo la primera consecuencia, la derrota de Orbán, porque Orbán bloqueaba que la Unión Europea pueda ayudar a Zelensky o a Ucrania en la guerra contra Rusia. Se fue Orbán y finalmente desapareció ese bloqueo. Ayer la Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania para asistirlo en la guerra contra Rusia.